buenos días. Hoy vamos a exponer sobre el diseño y simulación de un rectificador controlado considerando un requerimiento específico. Los autores somos Baltodano Beltrán Carlos Gabriel, quienes habla, Herrera Pérez Giancarlo José Luis, Párez Guzmán Carlos David y Rojas Urquiza Andy Jean-Pierre. Primero trataremos sobre la introducción y fundamento teórico, luego con los requerimientos de diseño, continuamos con el proceso de selección de los elementos del circuito, luego con el funcionamiento, simulación y comprobación, terminamos con los resultados y conclusiones. Este trabajo se basa en el circuito rectificador monofásico de onda completa, no controlado. Este circuito rectificador convierte la corriente alterna AC a una directa DC. Los elementos principales son los transformadores, que convierten un voltaje AC en otro voltaje AC con distinto valor, los diodos, que permitirán el paso en un solo sentido de la corriente. Estos hacen la rectificación. Y bueno, tenemos la carga, que determinará la corriente que pasará en los elementos del circuito. Luego tenemos un RMOC controlado. Este se distingue al anterior circuito, ya que se puede controlar en instante en donde se inicia la rectificación. Para ello se usan tiristores en vez de diodos. Los tiristores son elementos que permiten el paso de corriente si se cumple que la configuración esté determinada por el elemento. En este caso sí es similar al diodo, pero también debe haber recibido una señal de activación. Esta solo basta con un pulso. De los tiristores se generará una nueva variable para las ecuaciones que se trabajarán: el ángulo de disparo. Este representa justamente el instante en donde se activará la señal. Las fórmulas a usar. Estas fórmulas se tendrán en cuenta que se trabajará en un circuito RMOC controlado con carga RL y fuente. Se van a usar las siguientes formulaciones: voltajes medios y eficaces en la salida, donde VM es voltaje máximo en el secundario, la entrada de la rectificación, VS es el voltaje eficaz en el secundario y el alfa va a ser el ángulo de disparo. Acá tenemos la fórmula correspondiente a las amplitudes de los armónicos en el voltaje de salida, la cual viene desde la serie de Fourier. Luego tenemos fórmulas correspondientes a la corriente de salida, la corriente estable de carga y su condición de continuidad, y tenemos la corriente de salida. También tenemos corriente de salida eficaz, antes estaba la corriente media. Tenemos también armónicos de la corriente, tenemos corriente en el tiristor y tenemos fórmulas relacionadas a potencias y eficiencias. Los requerimientos de diseño: tenemos una fuente de alimentación de 220 voltaje AC a 60 Hz y queremos diseñar un RMOC controlado para una carga de tal manera que se obtenga una corriente media que varíe entre 4 y 8. Esto es el valor de la carga y tenemos que especificar el transformador, tiristores y el intervalo de ángulos de disparo que cumple. Número 2. Proceso de selección del transformador y tiristor de circuito. Como datos tenemos que en la alimentación el voltaje del primario va a ser de 220 voltios y la frecuencia de 60 Hz. Además tenemos una carga con una resistencia de 4.7 ohmios, una inductancia de 68 milihenrios y una fuente de C de 5 voltios. Y las condiciones que deben cumplir es de que la corriente DC esté entre 8 y 4. Bueno, para esto primero vamos a hallar cuál es el voltaje secundario. Se van a utilizar estas relaciones: la corriente DC es igual al voltaje DC menos la fuente sobre la resistencia. Solo la resistencia es la que ocupa la corriente DC. Y el voltaje DC, bueno, esta es la fórmula para el rectificador monofásico controlado de onda completa. Y también tenemos que la corriente DC está entre estos dos rangos, ¿no? Bueno, se han utilizado estas relaciones y esta inecuación y se han reemplazado aquí estas relaciones para dejar BS y coseno de alfa aquí en el medio, y estos valores, bueno, ya los conocemos, ¿no? Entonces lo que se ha hecho aquí es acotar el coseno de alfa, ¿no? Este VS se ha pasado a dividir y se ha acotado el coseno de alfa con lo que ya sabemos, que este coseno de alfa va entre 0 y 1. Entonces aquí se ha acotado superiormente y se ha obtenido esta inecuación en donde BS tiene que ser mayor que todo esto. Reemplazando los datos se obtiene que VS tiene que ser mayor que 47.32. Entonces escogemos un valor comercial de VS que sería el de 110 voltios. Con esta misma inecuación, la que se ha desarrollado anteriormente, y este voltaje establecido de 110 voltios y también esta ecuación de rectificador monofásico controlado de onda completa, se ha despejado alfa y se ha utilizado el arco coseno en ambos lados de la inecuación y se ha obtenido aquí el rango de ángulos. Alfa varía entre 76.09 y 64.52. Este 76.09 corresponde a la corriente DC mínima
4 amperios y el 64.52 corresponde a la corriente DC máxima de 8 amperios. Ahora, con esos datos vamos a calcular los parámetros de diseño del tiristor y transformador. Para ello vamos a escoger el caso en donde se exige mayor potencia en el circuito, que es el caso donde la corriente DC es máxima, ¿no? Y es de 8 amperios y con su ángulo que le corresponde 64.52. Para el tiristor vamos a utilizar la fórmula de IDC del tiristor, que es corriente DC entre 2, y la corriente RMS del tiristor va a ser la corriente RMS de salida entre raíz de 2. La corriente pico del tiristor lo vamos a ver mediante la simulación, y el voltaje pico inverso también lo vamos a ver mediante la simulación. Para el transformador vamos a calcular la potencia aparente, que es la que debe soportar para que funcione con normalidad, que va a ser la corriente del secundario por el voltaje secundario. Entonces aquí tenemos el circuito ya implementado y lo que vamos a hacer es visualizar la corriente del tiristor y el voltaje del tiristor. Colocamos el THD 60 y con esto obtenemos los datos. Corriente del tiristor, corriente DC del tiristor va a ser de 4 amperios. La corriente RMS del tiristor va a ser 5.78. Ahora vamos a ver la corriente pico del tiristor, que más o menos lo ubicamos por acá. Corriente pico del tiristor, estamos en el cursor número 1 y sería de más o menos 10 amperios la corriente pico del tiristor. Y el voltaje pico inverso estaría más o menos por acá. Estamos en el cursor 1, voltaje sería 155 voltios. Ahora se va a calcular la potencia aparente de la fuente. Entonces introducimos la variable de corriente de la fuente y voltaje de la fuente. Colocamos 60 Hz y la potencia aparente es de aproximadamente 900 voltios ampere. Bueno, esto ahora lo vamos a comprobar mediante el programa de Python. Aquí se han introducido todas las constantes que tenemos, ¿no? Con voltaje secundario que ya lo hemos seleccionado, el ángulo también, 64.52. También se ha calculado la corriente estable de carga. Se ha utilizado la relación de Fourier para calcular las amplitudes de los armónicos de voltaje. Luego se ha calculado los voltajes RMS, en este caso para el armónico de 2 y 4 nada más. Después se calcula el voltaje DC, con esto se calcula la corriente DC. Luego se hallan las impedancias para los dos armónicos, ahora la corriente DC para los armónicos, y se obtiene la corriente RMS. Después se calcula mediante la fórmula que ya se ha mencionado, la corriente DC del tiristor es la corriente DC entre 2 y la corriente RMS del tiristor es la corriente RMS de salida entre raíz de 2. Luego la potencia de la fuente, la corriente del secundario por el voltaje secundario. Bueno, corremos el programa y ahí tenemos la corriente estable de carga, que sale positivo, quiere decir que hay continuidad. Y después tenemos los valores que se han visto en la simulación: la corriente DC del tiristor, la corriente RMS del tiristor y la potencia aparente. Y con esto se hallan las especificaciones del tiristor y el transformador. El tiristor debe soportar una corriente DC de 4 amperios, una corriente RMS de 5.79 amperios, una corriente pico de 10 amperios, un voltaje pico inverso de 155.5 voltios. Y el transformador debe tener un voltaje de primario de 220 voltios y un voltaje de secundario de 110 voltios y una potencia aparente de 900 voltios ampere. El proceso de selección de elementos. Como mi compañero había presentado los valores obtenidos en la simulación tanto para el tiristor como para el transformador, la pregunta que viene ahora a responder es: ¿cuál debo elegir de estos para que puedan ser comerciales, tanto el tiristor como el transformador, como he mencionado? Entonces tenemos nosotros, de acuerdo a los datos obtenidos de la simulación, encontrar los idóneos elementos, evidentemente comerciales, que cumplan con estas expectativas y requisitos. Para ello hemos realizado una investigación y también hemos visto algunos modelos, y nosotros hemos seleccionado los siguientes, para los cuales vamos a ir a ver sus respectivos datasheet. Para el caso del tiristor, nosotros habíamos tenido unos datos en la simulación los cuales teníamos que contrastar. Hemos elegido la sección BT152 series, ¿no? Esta serie de tiristores de este modelo, porque cumplen con los requisitos que podemos observar aquí. Por ejemplo, el BDRM. ¿Qué es el BDRM? Bueno, está en inglés, ¿no? Que significa la tensión pico repetitivo en estado de bloqueo directo. Tenemos la intensidad del tiristor RMS y tenemos también, por ejemplo, el average, tenemos los voltajes, y observando los valores que son altos, por ejemplo el BDRM de 450 voltios, tenemos la intensidad RMS de 20 amperios, la intensidad promedio de 13 amperes. Para lo que nosotros necesitamos cumplen las expectativas suficientes. Este cuadro vamos a nosotros a contrastar con los valores, ¿no? La hemos extraído también, pero lo que estamos haciendo aquí es mostrar el producto y su datasheet para poder ver de dónde hemos obtenido y la fiabilidad
también evidentemente de este producto. Entonces recordemos que es el modelo BT152 series en el caso del tiristor, para los cuales nosotros hemos analizado cada uno de sus valores, de lo cual hemos resumido también y lo hemos colocado en las diapositivas que voy a presentar más adelante para poder hacer la constatación necesaria. En el caso del transformador, nosotros hemos elegido la ficha técnica Sirio, a partir de allí el modelo TIA 1000. Entonces, como nosotros necesitábamos una potencia nominal de 900 vatios, esto era más que suficiente, un voltaje en el primario de 220 voltios como lo solicita y un voltaje en el secundario de 110 voltios, con su respectiva ficha técnica, para lo cual también hemos analizado sus datos técnicos. Tenemos por ejemplo la corriente RMS en el primario, la densidad de corriente en el primario, la corriente RMS en el secundario y un montón de datos más, para los cuales nosotros podemos ver incluso la eficiencia de un 93%, que da una eficiencia bastante alta como producto también, que sería un extra, pero nosotros necesitamos contrastar primero los datos que tenemos en la simulación de ambos productos. Entonces el primer modelo, resumiendo, es el tiristor de la serie BT152, 400R, 600R y 800R. Estos tres modelos podemos tener. Y en el caso del transformador, el modelo TIA de 1000, ¿no? Porque necesitamos una potencia nominal de 900 vatios y este es 1 kilovatio, ¿no? Entonces lo que necesitamos. Entonces vamos para allí, vamos a ver la parte resumida en la constatación de diapositivas, habiendo mostrado las fichas técnicas de ambos productos y cómo y por qué lo hemos elegido. Nos encontramos aquí ya en la parte resumen de la elección del tiristor exclusivamente para poder contrastar los datos, ¿no? Tenemos por ejemplo que en el IEDC, que vendría a ser la corriente del tiristor en directa, tenemos que son 4 amperios, ¿no? Nosotros tenemos una IRMS de 5.79 amperios. Nosotros tenemos aquí en este tiristor SCBR BT152, por ejemplo, el modelo que he traído en la imagen es un 800R, ¿no? Pero podemos ver que con un 400R bastaría para cumplir las expectativas que tenemos, ¿no? Y tenemos para elegir. Pero de esta serie podemos elegir, puesto que la corriente aquí, por ejemplo, es de 20 amperios, el IRMS, más de lo que necesitamos. Entonces vamos a analizar el voltaje tensión pico inverso, ¿no? El pico, que es 155.5 voltios. Nosotros tenemos un VDRM, que es la tensión pico repetitivo, básicamente, ¿no? Lo que se expresa el valor de voltaje máximo repetitivo de 450 voltios, que es más que suficiente para lo que necesitamos aplicar. Entonces podemos deducir que para este tiristor y nuestras características obtenidas en la simulación es más que suficiente este modelo. Ahora vamos a analizar el transformador, y en el transformador nosotros teníamos los siguientes datos, como mencionó mi compañero: el voltaje en el primario de 220, el voltaje en el secundario de 110, ambos en alterna, y una potencia nominal o aparente de 900 vatios. Entonces, de acuerdo a este modelo, que es el transformador TIA 1000, como ya mencioné y he mostrado la ficha técnica, el fabricante Sirio SA, buena fiabilidad también, comercial. Tenemos en el voltaje primario que incluso da hasta 440 voltios, cumple con lo que necesitamos, 220 es más que suficiente. Voltaje en el secundario 220 voltios, 110 voltios, entonces está con las condiciones, cumple. Una corriente incluso secundaria entre 4.5 amperios y 9.09 amperios, y la potencia nominal, ¿no? Que nosotros necesitamos de 900 vatios, esto puede llegar hasta 1000 vatios, ¿no? Entonces está dentro de las capacidades y las características. Estos son los dos modelos que hemos elegido, tanto para el tiristor como para el transformador, y esto sería la parte de requerimiento de diseños. Ahora pasaremos a explicar el circuito rectificador de onda completa controlado que se ha diseñado. Empezamos con una fuente, el transformador, el arreglo de tiristores con sus disparadores y la carga RL con fuente de voltaje DC. Los datos iniciales propuestos para este trabajo de diseño son una fuente de alimentación de 220 a 60 Hz, una resistencia de 4.7 ohmios, una inductancia de 68 mH y una fuente de voltaje DC a 5 voltios. Lo que se busca es una corriente media que esté entre los valores de 4 y 8 amperios. Hasta el momento ya se ha verificado el uso del trafo y de los tiristores. Ahora queda comprobar si los ángulos de disparo calculados analíticamente son los correctos. Empecemos con el ángulo de 64.52. Este análisis, como ya se ha visto, se necesitaba un voltaje mayor a 47 voltios, pero como se requería de un transformador comercial, la reducción será de 220 a 110, así que empezaremos viendo el voltaje RMS en el secundario. Colocamos la frecuencia a 60 Hz y como vemos el voltaje en el secundario sería 110.
Ahora veamos el voltaje que va a ingresar a la carga, el voltaje de salida, el cual tiene un voltaje medio de 42 voltios y un voltaje RMS de 110. Si agregamos la gráfica del voltaje de entrada, podemos notar que el voltaje de salida no es un voltaje DC y no es tan bonito como un rectificador no controlado de onda completa. Lo que pasa es que aquí se prioriza más la corriente, así que vayamos a graficar la corriente. Y ahora sí podemos ver una corriente más rectificada y continua. Colocamos la frecuencia 60 y tenemos que obtener una corriente media de 8 amperios según el ángulo usado. Y efectivamente es el dato que nos arroja la simulación. Y la corriente RMS vendría a ser de 8.18 amperios. Ahora agregamos la gráfica del tiristor para calcular sus corrientes tanto RMS como media. La frecuencia 60 y tenemos los siguientes datos. Una vez verificado que el primer ángulo cumple, cambiamos al segundo en los disparadores, que viene a ser 76.09. El voltaje en el secundario o de entrada no debería cambiar, debería seguir en 110. Así que pasemos a ver los datos en el voltaje de salida. Colocamos la frecuencia en 60 y obtenemos los siguientes datos. Un voltaje RMS de 110. Cambiamos entonces a la corriente de salida y tenemos que obtener una corriente media de 4 amperios según lo calculado. Y efectivamente es el dato que arroja el simulador. Asimismo, una corriente RMS de 4.39 amperios. Pasamos a calcular la corriente en el tiristor, tanto media como RMS. Un valor medio de 2 amperios y una corriente RMS de 3.11 amperios. Con esto hemos culminado exitosamente la comprobación de los valores en el simulador. Ahora pasamos a comprobarlo analíticamente en Python. Empezamos esta comprobación estableciendo los datos iniciales propuestos en el trabajo de diseño, con el alfa o el ángulo de disparo en 64.52. Con esto tendría que darnos una corriente media de 8 amperios. Las fórmulas que están establecidas en este código son las mismas que se han explicado en el fundamento teórico. Ejecutamos el programa y tenemos en la salida un voltaje medio de 42.6, un voltaje eficaz de 110 voltios, la corriente media que se propuso de 8 amperios, efectivamente tenemos 8 amperios, la corriente RMS de 8.18 y en el tiristor la corriente media de 4 amperios y una corriente RMS de 5.79 amperios. Ahora cambiamos al segundo ángulo que vendría a ser 76.09 y ejecutamos. En la salida tenemos el voltaje medio de 23.81 voltios, un voltaje RMS de 110. La corriente media justamente se propuso de 4 y efectivamente obtenemos 4 amperios. La corriente RMS de 4.39 y en el tiristor tenemos una corriente media de 2 amperios y una corriente RMS de 3.11 amperios. Con esto hemos culminado exitosamente la comprobación tanto en el simulador como analíticamente. Ahora, estos datos van a ser expuestos en la sección de resultados y conclusiones. Para finalizar, haremos un resumen de los datos obtenidos del circuito y los elementos seleccionados según los parámetros. Los parámetros para el tiristor que se han tenido en cuenta son la corriente media máxima del tiristor, la corriente máxima del tiristor, la corriente eficaz del tiristor y el voltaje pico inverso. Para el transformador se ha tenido en cuenta el voltaje primario, el voltaje secundario y la potencia aparente entregada. Y para el rango de ángulos va de 76.09 hasta 64.52. Acá para la corriente de 4 amperios en la salida y acá para la corriente de 8 amperios para la salida. El tiristor seleccionado es SR-BTI 52800R, el cual cumple con los requerimientos. El transformador seleccionado es el modelo TIA1000 fabricado por Siri. Y aquí tenemos los resultados obtenidos del circuito remoto controlado, ya sea con cálculo analítico como en la simulación en el software PSIM, lo cual se puede comprobar que hay prácticamente hay una similitud entre sus resultados. Entonces eso sería todo. Muchas gracias.